Este tutorial está realizado a través de la web unicontrolnet.com, mediante el uso de la consola virtual, la cual se corresponde con la consola física de la estufa. A continuación explicaremos el funcionamiento de la estufa. Comenzamos desde la pantalla principal, es decir, la pantalla que nos indica que nuestra estufa está inactiva. La estufa se puede activar de los siguientes modos. Modo manual, pulsando la tecla de encendido. Modo automático, a través de las programaciones realizadas en el cronotermostato. Modo Standby S2. El reinicio de actividad se realizará una vez que la temperatura máxima del intercambiador sea inferior a la temperatura de consigna. Modo Standby Boiler. El reinicio de actividad se realizará una vez que la temperatura del boiler sea inferior a la temperatura de consigna. Modo Standby Ambiente. El reinicio de actividad se realizará una vez que la temperatura ambiente sea inferior a la temperatura de consigna. Encendido por interrupción en el suministro eléctrico. Estando la estufa en funcionamiento, esta volverá a encenderse cuando retorne el suministro eléctrico. Si el tiempo de interrupción es breve, la estufa retomará a las condiciones de funcionamiento que tenía antes del corte eléctrico. En caso contrario, si el tiempo transcurrido es excesivo, iniciará el ciclo normal de encendido. Iniciamos el funcionamiento de la estufa. Pulsamos la tecla encendido. Comparecerán las siguientes secuencias. Test de depresión. Verifica el valor mínimo de la depresión. En la línea inferior observaremos los siguientes dígitos. Los dos primeros de la izquierda nos indica el tiempo transcurrido en segundos durante el test. El tiempo máximo este test es de 180 segundos. Los siguientes dígitos nos indica el valor de aire que se está midiendo. Y el de la derecha el valor de consigna que debe ser alcanzado para que el test sea correcto. Carga de combustible. Durante un tiempo el tornillo sin fin girará permanentemente para realizar una pequeña carga de combustible en el cestillo. El contador situado en la línea inferior derecha indica el tiempo que falta para que finalice la carga. Este tiempo está determinado por el fabricante, en base al modelo de estufa. Inicio de la combustión. Comparecerá el mensaje encendiendo, y a la derecha del mismo los dígitos que indican el tiempo máximo de este proceso, y el tiempo transcurrido. Normalmente entre 5 y 10 minutos comparecerá la llama. Cuando la temperatura de gases supere en 9 grados a la temperatura que había antes del encendido, este proceso concluirá. Pantalla del control de actividad. Cuando finaliza el proceso de encendido, comparecerá lo siguiente. En el margen izquierdo superior, podremos ver 4 guiones bajos. Esto indica que no hay programada ninguna actividad a través del programa cronotermostato. La letra G y el símbolo angular hacia la derecha indica que estamos en la fase de precombustión. Durante esta fase no podremos cambiar el nivel de potencia hasta que el nivel mínimo de temperatura de la salida de gases haya sido alcanzado. El valor de la derecha nos indica la temperatura ambiente. En la línea inferior comparece el reloj día de la semana y el nivel de potencia. Estufa operativa. Finalizada la fase de precombustión, en la línea superior encontraremos el nivel de potencia precedido por la letra P. Los paréntesis angulares nos indicarán el estado de la potencia seleccionada. Si el paréntesis está a la derecha del nivel, indica que la potencia de este nivel todavía no ha sido alcanzada. Si está a ambos lados, indica que el nivel de potencia ha sido alcanzado.
Si el paréntesis está a la izquierda del nivel, indica que está bajando la potencia. La potencia mínima está indicada por la letra L entre paréntesis angulares. Los niveles de potencia son automodulantes. La cantidad de combustible y el aire de la combustión subirán progresivamente hasta alcanzar el nivel seleccionado. Sin embargo, si bajamos el nivel de potencia, este seleccionará la cantidad de combustible que corresponde a dicho nivel. De este modo alcanzaremos antes el nivel de potencia inferior. En esta modalidad, la temperatura ambiente está siendo controlada por el nivel de potencia seleccionado en la estufa. Programación cronotermostato. Pasamos a describir su funcionamiento en cada una de sus modalidades. Entramos en el submenú 1.4. Programación cronotermostato. Mediante este submenú podremos habilitar o inhabilitar las funciones del cronotermostato. Pulsando nuevamente la tecla menú comparecerá el asterisco que nos permite cambiar la configuración. Si pulsamos la tecla incremento, habilitaremos el crono, es decir, la estufa se encenderá o apagará en base a las programaciones que hemos efectuado en el programa de reloj. Para ver las programaciones de encendidos y apagados realizados, entraremos en los submenús 1.2 y 1.3, o a través de la web en la pestaña Cronotermostato. Este modo es más rápido. Pulsamos la pestaña Cronotermostato. Calendario 1. Pulsamos la pestaña Recibir calendario desde la estufa. Observaremos que solamente hay una programación activa para toda la semana. La estufa solo se encenderá a las 8:00 cada día de la semana, y la temperatura ambiente se fijará en 21 grados. La estufa se apagará a las 12 horas y la temperatura ambiente se fijará en 21 grados. En la opción Standby Termostato explicaremos la función de la temperatura ambiente en los ciclos de apagado. Si se produce un reset en la CPU, cuando se restablezcan los datos seleccionará la temperatura del apartado on semana por defecto. Calendario 2. Pulsamos la pestaña Recibir calendario desde la estufa. La estufa se encenderá a las 18:00 cada día de la semana, y la temperatura ambiente se fijará en 21 grados. La estufa se apagará a las 23 horas, y la temperatura ambiente se fijará en 17 grados. Regresamos a la pantalla de actividad. Observemos que el primer guión ha sido sustituido por la letra C. El crono está habilitado. A continuación habilitaremos termostato ambiente. Entramos en el submenú 1.4. Programación cronotermostato. Pulsamos la tecla menú. A continuación comparecerá cronotermostato. Pulsando la tecla incremento comparecerá la opción termostato. Pulsamos la tecla menú. Pulsamos la tecla incremento. El termostato está habilitado. Con esta habilitación el calor producido por la estufa estará controlado a través de la sonda de temperatura ambiente. En base a las programaciones que hayamos realizado de las distintas temperaturas en los programas de encendido y apagado. Regresamos a la pantalla de actividad. El segundo guión ha sido sustituido por la letra T. El valor del nivel de potencia se ha cambiado por la letra T. Y a su derecha el símbolo angular nos indica que la sonda de temperatura ambiente está demandando potencia. Disminuimos el nivel de potencia cuando el termostato de ambiente está seleccionado. El nivel de potencia podremos verlo en la línea inferior a la derecha. Este valor se conmutará con el símbolo asterisco. El tiempo que permanece el asterisco en pantalla equivale al tiempo que está girando el tornillo sin fin, es decir, el tiempo de caída de combustible en el cestillo. Si el nivel de potencia seleccionado es insuficiente para calentar nuestra estancia, a la derecha, comparecerá un nuevo paréntesis angular.
indicando que la sonda de ambiente está demandando temperatura, pero el nivel seleccionado de potencia no es suficiente, por lo tanto tendremos que aumentar el nivel de potencia. Pulsando la tecla menú entramos en la pantalla del apartado cronotermostato. Mediante la tecla decremento disminuimos 1 grado. Regresamos a la pantalla de actividad. A ambos lados de la letra T tenemos 2 paréntesis angulares los cuales indican que la temperatura de ambiente y la temperatura programada son iguales. En este punto, el nivel de combustible permanecerá estable. Entramos de nuevo en la pantalla del apartado cronotermostato, pulsando la tecla menú. Mediante la tecla decremento disminuimos 1 grado. Regresamos a la pantalla de actividad. El símbolo angular nos indica que la sonda de temperatura ambiente está bajando la potencia de la estufa. Entramos en el apartado cronotermostato para subir 1 grado la temperatura de consigna. Habilitamos termostato ambiente standby. Entramos en el submenú 1.4. Programación cronotermostato. Pulsamos la tecla menú. Pulsamos la tecla incremento. Pulsamos de nuevo la tecla incremento. Comparecerá la opción termostato standby. Pulsamos la tecla menú. Pulsamos la tecla incremento. Cuando la temperatura ambiente supere en 3 grados la temperatura de consigna, la estufa se apagará y no volverá a encenderse hasta que la temperatura ambiente haya descendido 3 grados. Esta opción es especialmente efectiva en instalaciones con entradas de luz solar, las cuales aportan calor durante el día. Regresamos a la pantalla de actividad. El tercer guión ha sido sustituido por la letra S. Entramos en la pantalla del apartado cronotermostato. Mediante la tecla decremento disminuimos 3 grados la temperatura ambiente programada. De este modo estableceremos una diferencia de 3 grados con relación a la temperatura actual en la sonda de ambiente. Regresamos a la pantalla de actividad. En la línea superior encontraremos Standby ambiente, y a su derecha los dígitos que muestran el tiempo transcurrido desde el inicio del apagado. En la línea inferior la hora, temperatura programada y temperatura ambiente entre paréntesis. Esto nos indica que la estufa se ha apagado por standby temperatura ambiente. Finalizado el ciclo de apagado, regresará a la pantalla principal. La estufa permanecerá a la espera hasta que la temperatura ambiente sea inferior a la temperatura programada, para que vuelva a encenderse. Si queremos forzar el encendido, bastará aumentar con la tecla incremento la temperatura programada hasta que ésta supere la temperatura ambiente, y a continuación la estufa se encenderá. A través de las temperaturas programadas en los apagados cronotermostato, podemos provocar standby en función a las necesidades de temperatura. Sobre todo durante la noche porque las necesidades de calor no son tan altas, pero aún así necesitamos que la temperatura no baje de un mínimo. En nuestra programación cronotermostato las temperaturas de encendido y apagado son las mismas, exceptuando temperatura de apagado del calendario 2 cuyo valor es de 17 grados. En este caso, si la temperatura ambiente se encuentra a 21 grados, la estufa entrará en standby, y no volverá a encenderse a menos que la temperatura ambiente descienda a 16 grados. De ser así, volvería a encenderse. Finalizado el proceso de encendido de nuevo nos encontramos en la pantalla de actividad. Habilitación de la sonda externa. La habilitación de esta sonda comparecería en el cuarto guión, siendo este sustituido por la letra E. La función de esta sonda es prever descensos abruptos de la temperatura exterior y evitar un descenso inesperado de temperatura en el interior de la vivienda. La temperatura que controla esta opción se encuentra en el calendario 2 programa on semana.
Esta programación solo será operativa si la sonda exterior está habilitada. Cuando la temperatura externa haya bajado hasta coincidir con el valor de temperatura programado, la estufa se encenderá. Este apartado no se ejecutará en la sonda de temperatura ambiente mientras la sonda externa esté habilitada, pero sí en la función crono. El apartado off semana está en disponibilidad para crono y la temperatura ambiente. Cuando encendemos la estufa por primera vez, la opción sonda externa está habilitada. En el caso de que no haya una sonda conectada, se producirá una incidencia indicando la ausencia de dicha sonda. Pulsando la tecla menú borraremos la incidencia y la opción sonda quedará deshabilitada. Para habilitarla de nuevo, tiene que ser programada a través del menú 3, ya que requiere la supervisión de un profesional. La sonda se debe ubicar en la zona norte de la vivienda, para evitar falsas mediciones provocadas por el calor de la luz solar. Apagado manual de la estufa. Pulsando la tecla encendido comparecerá el siguiente mensaje. En la línea superior apagar estufa y en la línea inferior podremos observar paréntesis angulares yendo hacia el lado izquierdo. En el transcurso de 20 segundos podemos invalidar el apagado si pulsamos nuevamente la tecla encendido, en caso contrario finalizado los 20 segundos. El apagado se realizará irrevocablemente con el siguiente mensaje. Apagando estufa. Los dos primeros dígitos de la derecha corresponden el tiempo mínimo que debe permanecer la estufa en proceso de apagado. De este modo nos aseguramos que la combustión finalizó completamente. Los siguientes dígitos indican el tiempo transcurrido desde el inicio del apagado. Transcurrido el tiempo mínimo. Si la temperatura de salida de gases es inferior al mínimo consignado, el proceso finalizará regresando de nuevo a la pantalla de inactividad. Mantenimiento indispensable. Es muy importante realizar limpieza en el interior del hogar de la estufa antes de realizar un nuevo encendido. El cestillo es la pieza clave para una óptima combustión. Por lo tanto nos aseguraremos de limpiarlo correctamente. No basta solo con aspirarlo, debemos asegurarnos que todos sus agujeros están limpios. Dependiendo del modelo de estufa existen otras partes que deben limpiarse según las indicaciones del fabricante. Cuando finaliza el invierno, es conveniente efectuar un completo mantenimiento de nuestra estufa. De este modo evitaremos un rápido deterioro de la misma y posibles dificultades que ocasionarían un mal funcionamiento. Esperamos que este tutorial haya sido útil para el funcionamiento y manejo de su estufa. Para más información pueden dirigirse a nuestra página web. En la pestaña Descarga de documentos, disponemos de un elenco de archivos en formato PDF. Gracias por elegir nuestro producto.